El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativistas. Esta es una emisión más de su programa Caso Abierto. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Les hablo desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, la tierra del amigo. Y como siempre le doy la más cordial bienvenida a mi compañera, una gran abogada, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda. Licenciada, un nuevo año. Sí, así es, Lick. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros en su programa Caso Abierto. Recuerden que nuestro nombre legal es Caso Abierto. Le damos las gracias al programa anterior con la locutora Gloria Mejía en el programa Sin Barreras y pues estamos aquí muy contentos iniciando este año 2015 lleno de proyectos, de ilusiones, emociones, con la familia, con los amigos, con nueva gente por conocer. Esperemos que pues este año sea de éxito, de abundancia, de bendiciones, de mucha salud para todos nosotros, para ustedes, para todo el público que está muy atento al pendiente, tratando de escuchar este programa. Sabemos que nos sintonizan en esta estación de radio que es Teciutlán FM 90.9, pues nosotros nos encontramos en la antigua estación del ferrocarril sin número, en el municipio de Teciutlán, Puebla. Los recibimos con los brazos abiertos aquí en cabina, la persona que desee venir a visitarnos, y pues nosotros estamos aquí con mucho gusto. Así es, bueno, como es un inicio de año, de hecho es nuestro primer programa de año para nosotros. Y bueno, pues estamos muy contentos porque nos damos cuenta que la mayoría de la gente está como con las pilas puestas. Como que siempre algunos días de asueto, algunos días de descanso, de ver a nuestros familiares que están lejos. Siempre nos da esa energía, esa buena vibra. Mucha gente, bueno, pues está con sus propósitos de principio de año. Que bueno, que esperemos que no se vayan dilucidando, ¿verdad? A través de los transcursos del tiempo y de la época. Muchas veces iniciamos el año diciendo, no, pues ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a comer bien, ahora sí me voy a cuidar, ahora sí voy a trabajar, ahora sí voy a conseguir novia, novio, esposa, esposo. Bueno, entonces, bueno, pues que no se desilusionen, ¿verdad? Al transcurso del tiempo, todo llega en su momento. Y bueno, pues un programa, hoy vamos a platicar sobre el contrato de arrendamiento, sus derechos y obligaciones, los pros, los contra, cuáles son las ventajas y desventajas de que rentemos un terreno, una casa, un departamento y de repente no hacemos contrato. Así que nuestro tema de hoy va a ser precisamente contrato de arrendamiento. ¿Alguna duda que tengan ustedes en relación al tema? Nuestro número de teléfono para sus mensajitos de texto es... Sí, es el 231-113-7790. Aún no contamos con WhatsApp, pero muy pronto lo vamos a hacer. Esperamos sus mensajes al 231-113-7790. Así es. Pues fíjense ustedes que ya iniciando lo que es el tema, pues recordemos que, bueno, hemos escuchado hablar del contrato de arrendamiento, ¿no? De repente sí, cuando uno abre el código y empieza uno a ver qué es el contrato, ¿verdad? Quiero comentarles primero para ver qué es un contrato. El contrato, queridos amigos, es un convenio de voluntades que tiene como objetivo, como intención, crear, transformar, modificar o extinguir derechos y obligaciones. La reina, por decirlo aquí, de todos los contratos es la voluntad de las partes. Fíjense que tal pareciera que en algún momento quisiéramos que todo estuviera en la ley. Y por eso algunas personas dicen, bueno, es que algunas sociedades son codigueras. ¿Qué son codigueras? Bueno, que tal pareciera, queridos amigos, que todo lo que pudiera pasarnos como ser humano lo quisiéramos meter en la ley. Como si fuera una fórmula matemática, ¿verdad? De que, bueno, si te divorcias, ¿qué va a pasar? Si haces un contrato y no te cumplen, ¿qué va a pasar? Y así, ¿no? Quisiéramos hacer. De repente sí, por ejemplo, en el caso de nosotros, heredamos el derecho romano. ¿Por qué heredamos el derecho romano? Bueno, porque Roma
fue una de las primeras civilizaciones, queridos amigos, en los que el ser humano tuvo el tiempo para sentarse a escribir. ¿Qué es lo que sucedía si hacemos un contrato? ¿Qué íbamos a hacer si la persona fallecía y no dejaba testamento? ¿Quiénes eran los herederos? ¿Qué era la persona? Etcétera. Y entonces los juristas de aquellos años, ¿verdad?, a los romanos, pues compilaron una serie de escritos en los que trataban de establecer las reglas fundamentales del por qué, de todo lo que iba a suceder como personas. Es decir, como personas tienes un nombre, hay un libro de personas. Como personas también ejerces derechos y obligaciones, hay un libro de obligaciones. Como personas también te casas, hay un libro de matrimonio y hay un libro que va a pasar con todo eso. Sucesiones también es otro libro. Y otro de los libros es los contratos. Y entonces, si ustedes abren, por ejemplo, el Código de Puebla, se encontrarán con un código que tiene todos estos libros, que así se llama, bueno, así le pusieron libros, libro de sucesiones, libro de obligaciones, que no es otra cosa más que un compendio, ¿verdad?, de reglas ahí fincadas, ¿verdad?, tratando el ser humano de establecer cuáles son los derechos y obligaciones que tienes cuando tú ejerces ese tipo de conducta, ese tipo de actividad. Y entonces, pues tenemos el libro de contratos y te encuentras con un código de más de 4,000 artículos. Nada más un solo código, queridos amigos. Aparte el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal, la Ley Laboral. Entonces, estudiar Derecho, ser abogado, implica que realmente te profundices solamente en algunas materias. Es imposible que seamos abogados todólogos, ¿no? Que sepa civil, mercantil, laboral, penal, agrario, no, es imposible. Tan solo el puro Código Civil, queridos amigos, del que estamos platicando hoy, de arrendamiento, tiene más de 4,000 artículos, son 4,452, si no mal recuerdo. Entonces, imagínense ustedes, pues, para aventarse a leer todo. Entonces, complicado, ¿no? Entonces, pero para que se den una idea cómo es que aterrizamos este tipo de conductas, de dónde provienen, y bueno, finalmente ese derecho romano pasó al derecho francés y el derecho mexicano adoptó precisamente esa corriente que es derecho francés, y por eso es que nosotros somos muy codigueros, ¿no? Hay otra corriente que no es tan así. Vamos a la primera pausa, queridos amigos, un poquito de la historia de lo que son nuestros códigos y dónde está el contrato de arrendamiento. Bien, vamos a seguir platicando de él ahorita que hacemos el corte. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto, y les recordamos la línea de celulares el 231-113-7790. Así es, y bueno, platicábamos que el arrendamiento es precisamente un contrato, y platicábamos hace un momento precisamente que la cuestión reina en los contratos es precisamente la voluntad de las partes, ¿no? Cuando existe el consentimiento de las personas, pero que además este consentimiento esté libre de vicios. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento, queridos amigos? Bueno, pues el error, el engaño, las amenazas, cualquier agente extraño a tu persona que pudiera influir en tu voluntad, ¿sí? Como cuál, bueno, pues que te engañen, ¿no? Muchas ocasiones, por ejemplo, ¿cuántas veces no escuchamos o sabemos que los abuelitos, por ejemplo, creen en los hijos? Y los hijos los llevan a las notarías diciéndoles o haciéndoles creer que, mira papi, para que no te vuelvan a engañar con respecto a tu terreno, firma estos papeles. O mami, lo mismo, ¿no? Mira, mamá, firma estos papeles. Y resulta que al ratito ya el hijo ya tiene una escritura de compraventa donde el abuelito, sus papás, le firmaron el terreno. Y ese consentimiento no estuvo libre de vicios. ¿Por qué? Porque el abuelito, la abuelita fue engañada. A veces precisamente creyendo en la buena voluntad de la persona a la que estás a cargo, pues uno cree y vas y firmas papeles, cuando en realidad
no sabes lo que estás firmando. Entonces ahí hay un error, estás siendo engañado, significa que el contrato es nulo porque no existe el consentimiento, porque tu consentimiento está viciado. Lo mismo que pasaría, bueno, cuando eres amenazado, pues si no firmas este contrato vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Y cuando realmente existe un peligro inminente en tu persona y te obligan a firmar un documento, bueno, evidentemente ese contrato está también viciado. ¿Por qué? Porque estás amenazado de muerte, estás amenazado con tu integridad física para poderlo firmar. Entonces, también ese contrato es nulo. Pero finalmente, queridos amigos, en los contratos lo que vale realmente es la voluntad de las partes. Esa es la reina. ¿Por qué? Porque si tú quieres darle toda la modalidad que quieras a tu contrato, por ejemplo, contratos de compraventa a plazos, una parte no la vas a pagar con dinero en efectivo, una parte lo vas a pagar con un vehículo, etcétera, es válido siempre y cuando, insisto, la voluntad de las partes esté ahí clarita y transparente y libre de vicios. Aún los contratos, queridos amigos, que se hacen ante notario público se pueden anular, porque al final son contratos, nosotros les llamamos escrituras, ¿no? ¿Qué son las escrituras? En realidad son contratos. ¿Y qué es un contrato? Insisto, es un convenio en el que las personas acuerdan derechos y obligaciones. Y en el contrato de arrendamiento, bueno, ¿en qué consiste? Bueno, cuando ustedes tienen algún inmueble, normalmente son casas y terrenos, también se dan los vehículos, ¿no? Por ejemplo, en los lugares turísticos, en donde, imagínense ustedes que tengan que viajar a Cancún, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor les sale más cómodo irte en avión o viajar en una línea de transportes donde pues hasta si tú quieres te vayas descansando, vayas durmiendo. Y bueno, para eso existe las personas capacitadas para eso, ¿no? Hay líneas que hasta llevan 2 choferes. Las primeras 12 horas se la avienta un chofer o van cambiando y el chofer va en otro lugar descansando y cambian, etcétera, ¿no? El chiste es que tú puedes llegar, por ejemplo, a Cancún, que es un lugar muy lejano de aquí, y cuando llegas, bueno, dices, híjole, es que no tengo en qué trasladarme, ¿no? Bueno, hay empresas en esos lugares que se dedican al arrendamiento de vehículos. ¿Qué significa? Que tú vas, pagas y obviamente llenas una serie de requisitos, porque si no te llevarías el coche o la camioneta, ¿sí? Pero pagas porque te den el uso de ese vehículo, ¿no? Por eso se llama arrendamiento, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que intervienen en el arrendamiento? Uno es el arrendador, que es el dueño del objeto o cosa que se te va a dar en uso. El dueño de la casa, el dueño del terreno, el dueño del coche, el dueño de la camioneta, a ese se le llama arrendador. Y el arrendatario es la persona que tiene que pagar la renta. Es la persona que tiene la necesidad de contratar el servicio, ya sea de una casa, de un terreno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dan los contratos de arrendamiento? Bueno, pues a través precisamente de que yo tenga la voluntad, ¿sí?, de que la otra persona me preste, me dé el uso de ese inmueble, no el disfrute, que esa es otra cosa, el uso de ese objeto, que puede ser, insisto, una camioneta, un coche, puede ser una casa, un terreno, y yo a cambio de ese uso, ¿verdad?, voy a pagar una cantidad específica. Esta puede ser en dinero o en especie. Por ejemplo, en los ranchos es muy común, platicaba yo el día de ayer con un amigo que tiene un rancho, y me decía, bueno, que ellos tienen parceros, ¿no? Entonces fíjate cómo cada lugar tiene sus usos y costumbres, y entonces, por ejemplo, tú prestas el rancho, entra la gente, lo siembra y no te paga en efectivo, te paga con mazorcas. Me decía él, no, pues cada parcero, que es el arrendatario, en realidad, ¿verdad?, que allá le llaman parcero, cada parcero me da 800 mazorcas. Me imagino que por hectárea, ¿no? Pero vean con ustedes cómo está pagando por especie, no en dinero.
Sí, un tipo trueque como anteriormente se hacía, que en vez de efectivo lo cambiaban por alguna otra cosa. Así es. ¿Cuáles son los problemas que se presentan, queridos amigos, y que bueno, nosotros hemos visto fundamentalmente? Los mayores problemas que se presentan con el contrato de arrendamiento es que no lo hacemos por escrito. Que muchas veces tenemos una casa, tenemos un departamento, llega el vecino, llega la amiga, llega el cuate, me recomienda una persona, me dice, oye, fíjate, mira, te traigo a mi comadre, te traigo a mi compadre, y ya le dije que pues tú estabas rentando el departamento. ¿Ves que esa casita que compraste que no haces, que no ocupas? Pues ves que me platicaste que a lo mejor la rentabas, pues mira, fíjate que mi comadre quiere, y pues ¿cómo ves? Réntasela, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues vemos un negocio, ¿verdad? Apto. Y decimos, oye, pues sí, está bien, ya ves que yo no ocupo esa casa, no la tengo... los inmuebles encerrados se humedecen, hace falta calor humano, hace falta ir con la estufa, con la plancha, con la gente, parece nada, pero bueno, las paredes se secan y demás, más en nuestra región que es muy húmeda. Y yo digo, no, pues sí, fíjate que sí, ¿cuánto la rentaré? Bueno, pues te la rento en 1,000 pesos. ¿Sí? Mira, ¿qué te parece? Sí, cómo no, y ahí están las llaves. Y ya celebramos nuestro contrato de arrendamiento verbal, pero no te lo aterrizamos por escrito. Y desgraciadamente la mayoría de nosotros no tenemos la previsión de decir, voy a celebrar un contrato de arrendamiento, a ver, que venga mi vecino, que vengan mis compañeros, o a ver, tráete un testigo, yo traigo otro, y lo hacemos al menos así, verbal. Lo mejor es hacerlo por escrito. Recordemos, hay una en algún código, bueno, el código mercantil, uno de los requisitos, queridos amigos, para ofrecer pruebas es señalar la razón o el motivo por el cual estoy ofreciendo esa prueba y mencionar por qué creo que esa prueba va a probar lo que yo quiero que pruebe. Y cuando mencionamos documentos públicos públicos o privados, dice, bueno, ¿por qué motivo ofrezco como prueba el contrato por escrito? Porque el documento es un objeto material que puedo leer, palpar, y que ahí queda asentado la historia o el acontecimiento de lo que pasó y que va formando o forjando la historia de los seres humanos en ese documento. Entonces, fíjense qué tan importante es que el contrato de lo que estamos platicando, y todos, compraventa, arrendamiento, permuta, donación, comodato, lo aterricemos por escrito. ¿Por qué? Porque es casi la única forma de demostrar la historia de ti allá en casita y de que celebraste un contrato de arrendamiento con la persona y cuáles fueron las condiciones, requisitos, derechos y obligaciones a los que tú te comprometiste. ¿Por qué? Porque en el contrato de arrendamiento va a establecer por qué tiempo se da el arrendamiento, ¿sí? ¿En qué condiciones recibes la casa? ¿Cuánto va a ser de renta? ¿Cada qué tiempo se va a pagar la renta? Generalmente es cada mes, pero se puede decir, bueno, pues me puedes pagar la renta por adelantado durante un año. Todo lo que, bueno, no todo, pero gran parte de lo que puede pasar cuando tú rentas tu casa, lo vas a aclarar por escrito. Y ese va a ser tu documento que va a dar testimonio, va a dar fe de lo que pasó ahí, el del día, en el lugar y la hora, y va a establecer precisamente el consentimiento de las personas que ahí estuvieron a través de su firma y su huella. Verdaderamente complicadísimo, queridos amigos, cuando no tenemos este contrato de arrendamiento. Lo platicamos ahorita regresando del corte. ¿Licenciada? Sí, con todo gusto. El 231-113-7790 para sus mensajes de texto. Regresamos. Regresamos, queridos amigos. Seguimos con ustedes en su programa Caso Abierto y les recordamos la línea de celular que es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto.
Licenciada, tú puedes platicarnos un poquito más, me comentabas, sobre lo que son algunos derechos y obligaciones que tiene tanto el que renta como ahora sí que el dueño de la casa como el inquilino. Sí, así es. Ahorita se las voy a decir. Comentarles también que en las papelerías venden unos formatos que se llama contrato de arrendamiento. Es una hoja tamaño oficio y por los dos lados tiene una versión de lo que ya comentó el licenciado Parodi acerca de qué tipo de inmueble es, las partes que se comprometen, arrendador, arrendatario, por la cantidad que se va a pagar por esa renta, porque también recordemos que puede ser un alquiler, no nada más una renta de una sola cosa, sino alquilar algo, y ahí también se va a estipular la cantidad. Por ejemplo, si cada año, si es a determinado plazo, si son 2 o 3 años, se tiene que estipular también si va a aumentar por año alguna cantidad más, es decir, si va a subir un poquito el precio, si va a variar en la cantidad o se va a quedar fijo. Y comentarles de los derechos y obligaciones del arrendador, son 6 las que tenemos, y la primera nos dice a entregar al arrendatario el bien arrendado con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. La número 2 es conservar el bien arrendado en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello las reparaciones necesarias. El número 3 tenemos a no estorbar en manera alguna el uso del bien arrendado, a no ser por una causa de reparaciones urgentes e indispensables. El número 4 es a garantizar el uso o goce pacífico del bien arrendado por el tiempo en el que se va a estipular este contrato. En el número 5 es a responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario si se le privare del uso o goce del bien arrendado y por virtud de evicción contra el arrendador. También tenemos en el número 6 a responder de los perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos del bien arrendado anteriores al arrendamiento. Esto es... Sí, fundamentalmente que dentro de los derechos que tiene el inquilino es que el dueño de la casa mantenga en óptimas condiciones, en los términos en que se quedaron, el inmueble dado en arrendamiento, ¿no? Por ejemplo, imagínate, si tú entras y rentas una casa y de repente al poco ratito se te quema la instalación eléctrica, pero además ya porque la instalación ya era viejita, ya era antigua, se te rompe una tubería porque ya la época de oxidación, los calentadores es muy común, por ejemplo, los calentadores de gas, obviamente pues tienen una vida útil, ¿no? Si ya tiene el calentador algunos añitos y ya está oxidado, ya está picado y de repente empieza a escurrir, bueno, pues la obligación del dueño de la casa es mandar a hacer la reparación, ¿sí? Ya quitar ese calentador viejo y ponerle el nuevo, ¿no? ¿Para qué? O ponerle uno que siga funcionando en las condiciones exactamente en las que yo entrego la casa. Otra cosa muy importante que señala esta licenciada es, de repente sí nos ha tocado que tenemos casas en litigio y de repente pues ya le ganamos el litigio al propietario, al verdadero propietario del inmueble, ya se lo ganamos, y entonces mañosamente el ex dueño de la casa, porque ya le ganaste el pleito, la renta. No sé qué piensen o quién los asesore, y a lo mejor digan, no, pues yo rento la casa y ahora que se la quiten al inquilino, a ver si de veras se la quiten. No se la quita, no va a poder, ¿sale? Y entonces, el que ya perdió el pleito, ya sea que haya rentado la casa en el transcurso del pleito o la renta después del pleito, ya ha perdido el asunto. Y entonces, obvio, la orden de desalojo va en contra del ocupante de la casa, independientemente de que sea el dueño, el hermano, la hermana, el inquilino, quien sea. Tú llegas y si la orden de desalojo está, llega la policía, llegan las autoridades, se rompen chapas, cerraduras y te sacan todo, ¿sale? ¿Qué va a pasar con ese inquilino que no tenía conocimiento de nada? No, estaba yo muy sanito en mi casa, llegaron los policías, llegó el actuario, me identificó y me dijo que iba a desalojar el inmueble, y de repente me di cuenta que, quiera o no, estaban sacando mis cosas a la calle. Esos, queridos amigos, son daños y perjuicios
causados al inquilino y los tiene que pagar el quien le rentó la casa, porque no solamente el dueño de la casa lo puede rentar. Muchas ocasiones, por ejemplo, queridos amigos, la gente que se va a Estados Unidos o se va a otros estados, ¿no? Hay algunas ocasiones que los dueños de las casas no necesariamente habitan aquí. Entonces se van a veces a Estados Unidos a trabajar, se van a otros lugares a trabajar, a otros estados, y no pueden venir o les cuesta mucho trasladarse, por ejemplo, del norte. Yo tengo un cliente en Baja California Sur, y obviamente por la distancia de allá hasta acá, pues le cuesta mucho dinero trasladarse hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, encomienda a otra persona en su nombre y representación que pueda rentar el inmueble. Entonces, no necesariamente el dueño es directamente quien trata con el inquilino. Muchas ocasiones son terceras personas quienes celebran el contrato de arrendamiento. ¿Es válido? Sí, es perfectamente válido. Por eso le digo que aquí la reina de los contratos es la voluntad, es el consentimiento. Mientras tú digas, bueno, no sé si es el dueño o no, porque además normalmente no le pides escritura. Si dice, bueno, se renta casa, te la rento, no le dices, bueno, a ver, pero quiero que me demuestres que tú eres el dueño para que me la puedas rentar. No, normalmente no pasa eso. Normalmente, sí, cómo no, a ver, oye, ¿en cuánto me lo rentarías? No, pues 1,000 pesos. Bueno, pues órale, a ver, enséñamela. Tiene agua caliente, no sé, checas todo lo que tiene la casa y finalmente dices, bueno, ok, me parece bien, le entro, ¿sale? Y lo primero que dices, bueno, hacemos el contrato de arrendamiento, como la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda dice, bueno, que lo ideal es ir con un abogado. Pero si usted dice, bueno, pues no, no creo que sea necesario, porque además es una casita sencilla, ¿para qué gasto? Bueno, mínimo tengo que ir a la papelería, comprar un formato efectivamente de contrato de arrendamiento y con cuidado, sin utilizar abreviaturas, llenar el formato conforme me lo va pidiendo. Y firma y de preferencia huella. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengamos, insisto, el documento con el cual se acredita. Ahora, ¿qué va a pasar con el inquilino? Bueno, pues, insisto, ¿no? Si ya está el inquilino ahí y el dueño perdió el inmueble y yo no sabía que había un litigio, pues me van a sacar ahora sí, ¿quién me rentó el inmueble y me sacaron? Tiene la obligación de pagarme daños y perjuicios. Imagínate que llegue una cuestión así. Entonces, por eso lo comentaba la licenciada, ¿no? Y obviamente dentro de los derechos y obligaciones del inquilino. Sí, con todo gusto. El número 1 es a pagar la renta en la forma y tiempo convenidos y a falta de convenio por meses vencidos si el predio arrendado es urbano y por semestres vencidos si es rústico. También está obligado el arrendatario a responder de los daños que el bien arrendado sufra por culpa suya, de los familiares, sirvientes, subarrendatarios o personas que lo visiten. Hazme un paréntesis. Sí, efectivamente, así como el dueño o quien te renta la casa allá tiene la obligación de mantener en buen funcionamiento el inmueble que te está dando en arrendamiento, también el inquilino tiene la obligación de hacer las reparaciones. La vez pasada me tocó un asunto, queridos amigos, en que el dueño de la casa renta el inmueble para casa habitación. Y pasaron meses, fue por 1 año el arrendamiento, pasan 6 meses y resulta que los inquilinos dicen, se les ocurrió poner una máquina ahí. Y entonces, sin permiso del dueño, meten el cambio de luz, de energía eléctrica. Normalmente una casa usa poca energía y es una energía que le llamamos bifásica. Y cuando metes máquinas industriales, pues ya utilizan energía trifásica, que es una energía que es de mucho mayor potencia. Entonces hacen el cambio y sorpresa, cuando va el dueño de la casa a visitar, pues a ver cómo está el inmueble, etcétera, a cobrar su renta, resulta que ya encuentra ahí que hicieron los inquilinos una serie de cambios, arrancaron cables, hicieron un relajo, ¿verdad? Porque tuvieron que meter la energía más potente, trifásica, para poder. Entonces, ¿quién es el responsable de todas esas posibles situaciones que se llegan a presentar? Es el inquilino. Es el inquilino.
nosotros tenemos una acusación, ¿te acuerdas? En contra de un matrimonio, porque precisamente allá en ¿dónde? San José Acateno. En San José Acateno, igual metieron un aire acondicionado, rompieron la pared, quemaron la instalación eléctrica y como inquilinos se fueron y dejaron totalmente dañado el inmueble. Ahí no solamente hay una obligación civil de pago de las reparaciones, sino además una cuestión penal. ¿Por qué? Porque es daño en propiedad ajena. Sin permiso del dueño de la casa, ellos rompieron paredes, quemaron la instalación eléctrica, picaron el piso, bueno, dejaron la casa hecha un verdadero lastre. Sí, tiene toda la razón. Uno también de las obligaciones del arrendatario es a servirse del bien solamente para el uso convenido o el que sea conforme a la naturaleza y destino de él. Ahí está lo que comentábamos, ¿no? Así es. Y el número 4 es a restituir el bien al terminar el contrato. Así es. Fíjense que una de las cosas que luego la gente me platica, dice, ¿verdad, licenciado, que tengo como inquilino 3 meses para poder salir? Le digo, oiga, ¿de dónde sacó usted eso? No es cierto. Si ustedes, imagínate, licenciada, que tú vas a Cancún y rentas una camioneta por un mes porque te vas a ir de vacaciones, ¿no? Y al mes, ¿verdad que yo tengo la oportunidad de usar la camioneta una semana más? Uy, qué padre sería. No. Tú rentas una casa en tu calidad de arrendatario para el último día de diciembre, el día primero tienes que entregarla. Y exactamente en las condiciones en las que a ti te las entregaron. Obviamente, pues el desgaste natural de la tubería, lo que comentábamos del calentador, de la pintura, pues es obvio, ¿no? Tú la entregas en las mismas condiciones. Pero, de que tú tengas el derecho para estar más tiempo habitando ahí, y luego peor, sin pagar la renta, ¿no? Muchas veces la gente tiene la creencia, yo no sé de dónde, ¿verdad?, que, pues como yo soy el inquilino, ¿verdad que como tengo muchos años, tengo el derecho? No se tiene ningún derecho. Bueno, sí, obviamente se tienen derechos como inquilino, pero para no pagar renta, no. Para estar un mes más, 2, 3, 4, 5 sin pagar renta, no. Sí, ahí ya se tendría que poner, hablarlo con el arrendador para que él estipule, porque muchas veces si tú ya hiciste un depósito, él te dice, puedes ocupar el mes por el depósito. Ajá, pero así se es. tiene que hablar antes. Así es. Y la otra es que si la casa que rentaste fue para casa habitación, no para local comercial, para casa habitación, sí tienes derecho a una prórroga. Eso sí, pero la prórroga implica que es una como que extensión de tu contrato de arrendamiento, pero tienes que pagar la renta incluso con el aumento que tú comentabas, licenciada, ¿sí? Si en el contrato se estipuló que se iba a aumentar la renta en términos del aumento del salario mínimo, como generalmente pasa, sí tienes derecho a una prórroga de arrendamiento, pero tienes que pagar. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos a contestar sus mensajes. Muchas gracias. Con ustedes, con su programa Caso Abierto, queridos amigos, gracias por seguirnos escuchando en esta estación de Teciutlán FM 90.9. Regresamos con los mensajitos una vez, licenciada, antes de que... Nos preguntan, ¿el contrato debe cumplirse hasta su vencimiento o se puede dejar antes en caso de locales comerciales? ¿Y quién paga el impuesto IVA? Gracias. Bueno, el impuesto IVA obviamente lo paga el inquilino, porque acuérdense que el impuesto es impuesto al valor agregado, es decir, a todo lo que nosotros consumimos, utilizamos, se nos impone, por eso se llama impuesto, porque se nos impone, ¿sí? Y ese impuesto solamente se traslada, ¿sí? Hasta un niño va a la tiendita y compra un dulce, ese dulce tiene 15-16% de IVA. Si valía $1, vale 1.15, 1.16. Entonces, hasta el niño está pagando impuesto. Ese impuesto lo traslada a quien te vendió el dulce hasta que llega a finanzas. Bueno, llega al gobierno federal, ¿saben? Lo que el dueño de la casa sí paga es el impuesto sobre la renta, que de ahí viene su nombre. Si ustedes han escuchado del ICR, es el impuesto sobre la renta. Y es precisamente porque normalmente, ahorita que estamos platicando del arrendamiento,
Cuando tú rentas una casa, obtienes una ganancia. El impuesto sobre la renta está basado precisamente en la ganancia que nosotros obtenemos por nuestras actividades. ¿Cuál? Por ejemplo, si nosotros somos médicos, ¿verdad? El médico al operar, bueno, cobra honorarios, obtiene una ganancia por su actividad. Bueno, de esa ganancia, quitando pues gastos de teléfono, gastos precisamente de renta, de consultorio, de todo lo que se invierte para poder ejercer tu actividad. Después de quitar todo eso te queda una ganancia. Bueno, sobre esa ganancia, hasta donde no mal recuerdo, es del 20 al 25% lo que tienes que pagar sobre la renta. Y pasa lo mismo con esto. El dueño que renta una casa, un local, ¿sí?, tiene que pagar al final del año. Yo no soy contador, no sé exactamente cuánto se pague y cómo, pero sí ya hemos checado algunas leyes donde se paga del 20 al 25% de tu ganancia. Obviamente quitando todos los gastos. Quitas teléfono, electricidad, empleados, seguro social, SAT, todo lo que tienes que pagar. Bueno, lo que te queda es ganancia. Sobre esa ganancia tienes que pagar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta lo paga el dueño de la casa. El IVA lo paga el inquilino, ¿sí? Y de que si se puede, bueno, obviamente cuando de repente rentamos un local comercial, que es lo que generalmente pasa, con la ilusión de que te vaya bien, ¿no?, un negocio. Ponemos una fonda aquí, que nos vaya bien y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si a los 6, 7, 8 meses pues ya no puedes pagar esa renta? El contrato dice que es forzoso el arrendamiento, pero es preferible que hables con el dueño y le digas, mira, mejor te voy a desocupar porque no te puedo pagar la renta, a que me quede yo ahí y no te desocupo, porque entonces sí, es peor, ¿sí? Porque entonces el dueño me puede demandar por no pago de rentas, que se desaloje, pero además que se te embarguen los bienes que tienes dentro del local, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años que precisamente en un asunto en el que se condenó al desalojo de un inmueble precisamente por rentas, pues no pagó, y ahí estuvo 1 año, 2 años más, y el juez nos aprobó un embargo de más de 40,000 pesos. Cuando desalojamos, en ese momento también se hizo el embargo. Entonces desalojamos la casa, fue una casa habitación, pero se quedó el refrigerador, se quedaron las televisiones, se quedaron el aparato de sonido, la sala. ¿Por qué? Porque se embargó al inquilino todas aquellas rentas que no había pagado. Entonces sí hay que ver, de preferencia, bueno, pues que si no puedo pagar o no puedo seguir pagando la renta, pues mejor me voy, ¿verdad? Y no quedo a deber, porque incluso si tú tienes mucho tiempo que no pagas la renta y te sales de la casa, te pueden demandar, sí te pueden demandar. A donde estés, a donde te encuentren, te notifican, te dicen, no, te pueden condenar al pago de las 10, 15,000 pesos de renta que quedaste a deber, y te embargan tu coche, tu terreno, tu casa. Entonces sí es importante ver un abogado, sí es importante ver cómo le vas a hacer para liquidar esa deuda y que no quedes arrastrando esa situación, ¿vale? Y es muy importante, queridos amigos, que los contratos se hagan por escrito, porque si no los tenemos por escrito, todo lo tenemos que demostrar en juicio a través de testigos. Y el testigo tiene que decir a dónde se hizo el contrato, en qué lugar, cómo era, quiénes estuvieron presentes y cuáles fueron las condiciones del contrato. Imagínense allá en casita, queridos amigos, para que un testigo, una persona común que no está acostumbrado a declarar, vaya y diga todo exactamente cómo pasaron las cosas. Que no se le olvide, por ejemplo, en qué ciudad se hizo el contrato, en qué lugar. No, pues estábamos allá sobre la avenida Juárez, 207, y ahí sí, como acuerdo que celebramos el contrato. Ajá, ¿qué contrato? Y desgraciadamente, queridos amigos, por lo menos en Puebla, el testigo, la forma de cómo tú presentas el testigo en juicio, no te permite que interrogues a tu testigo. Que esa es una laguna, pues que los diputados deben de arreglar. Un llamado para la doctora Corona, que ojalá
pudiera por ahí hacer la iniciativa de corregir el código, porque los que estamos peleando en asuntos de este tipo, precisamente contratos de arrendamiento, en todos los asuntos, ¿sí? Nosotros como abogados no podemos interrogar a nuestro testigo. ¿Por qué? Porque dice que la ley así lo dice. Nosotros presentamos al testigo y el testigo debe de declarar de viva voz, sin interrogatorios, lo que sepa y le conste referente al caso. Y obviamente, queridos amigos, imagínense ustedes qué problemón, porque la gente que presentamos es gente sencilla, es gente común. Muchas veces son gente, pues obreros, trabajadores, hasta médicos. Sí, yo sé de medicina, sé abrir un cuerpo, sé operar, pero ¿qué quieres exactamente que te especifique en mi declaración, ¿no? Y entonces está vedado prácticamente el derecho para que tú interrogues a tu propio testigo, cuando antes no era así. Entonces, ¿cómo podemos quitarnos ese problemita, queridos amigos, cuando hacemos nuestro contrato por escrito? Firma y huella. Porque además ahorita es muy común que mucha gente te diga, no es mi firma. Antes casi no había peritos en grafoscopía, ahora hay muchos. Y es muy común ahora decir, no es mi firma. Y que un perito venga y que diga si es mi firma o no. Y entonces te metes en que pues la firma es más difícil de estudiar que una huella dactilar. La huella dactilar, queridos amigos, es como una carita de tu cara, es una foto de tu cara. No hay una cara igual en todo el mundo. A lo mejor habrá una persona muy parecida a ti, pero el lunar, los ojos, los labios, el mentón, algo hay de diferente. Y las huellas están por surcos. Imagínense un terreno sembrado. Cuando el campesino va a su terreno y mete el arado o mete el tractor y hace los surcos. Habrá una parte del surco donde quede de una manera, habrá otra parte del surco que quede de otra manera, de formas diferentes. Recuerdo algunas revistas de ahí que decían de los ovnis que hacían dibujos en la siembra, que de tal manera que solamente se veían por el cielo. Hagan de cuenta que así esos dibujos los tiene nuestra huella dactilar. Entonces, si se hacen amplificaciones, no hay una huella dactilar en el mundo igual. Entonces, es más fácil identificar. Puedes negar la firma, pero tu huella no, porque entonces sí puedes ir a la cárcel. Entonces, la recomendación de siempre es, háganlo por escrito, firma y huella. Y de esa manera nos evitamos muchos problemas, muchos dolores de cabeza, principalmente para el dueño del inmueble, ¿no? Que hemos tenido muchos asuntos en los que los inquilinos, pues obvio no es tu casa, pues no la puedes tratar igual, ¿no? Hay gente muy educada y mis respetos para ella, pero muchos no. Entonces, los niños van, pintan, descomponen. Bueno, ahí está un ejemplo de los asuntos que hemos tenido, ¿no? Descomponen y dejan las casas pues en muy mal estado. Mucha gente no la renta precisamente por eso. Así es. ¿No? Pues muy interesante el tema de hoy, contrato de arrendamiento. Esperamos que les haya gustado. Les damos las gracias por acompañarnos en esta emisión más de 90.9. Le agradecemos a nuestro editor que está aquí con nosotros en cabina, al señor Alfredo Antonio Aquino, que está muy atento en controles. Les damos las gracias. Les vuelvo a repetir, los dejamos en compañía del licenciado Emanuel Mondragón con las noticias, Teciutlán Noticias. Así es. Nosotros, queridos amigos, estamos en la avenida Juárez 207, adelantito del Hospital Guadalupano, en la ciudad de Teciutlán, Puebla. Y visítenos también en YouTube. En YouTube, si ustedes se perdieron este programa, como muchos otros que hemos grabado desde el año pasado, bueno, ahí encuéntrenos. Solamente tienen que poner Juan Parodi Nativitas, caso abierto, o caso abierto Juan Parodi Nativitas, y automáticamente les saldrán los videos y todos algunos o muchas de los cuestionamientos que tengan, ahí los van a contestar. Ahí se los van a contestar viendo el programa de radio. Que Dios nos bendiga, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones para este año. Por hoy, el caso se cierra. Caso abierto. Programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso abierto. Una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.